Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Y Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto».
Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, qué gozo poder compartir la palabra hoy. Le damos la bienvenida a los que están haciendo el curso especial de él, y especial nuestros visitantes desde otros países lejanos pero cercanos espiritualmente. Y empezamos la misa con la antífona de entrada, porque la misa es la conversación de nosotros con Dios, es el diálogo que tenemos con Dios. Por eso empezamos con la antífona, que se refiere a lo que Dios nos ha dicho, y a veces antes en la misa tradicional alguna gente se quejaba porque en la misa tradicional había lo que se llama oraciones secretas, que era el sacerdote en voz baja, no se oía, y alguna gente se quejaba y decía: es que no oigo al Padre, no oigo lo que dice el Padre, y la respuesta correcta era: pues si no está hablando con usted, el Padre está hablando con Dios. Y ese es el espíritu de la misa, o sea que cuando nos congregamos es un momento de oración para todos. Así que hoy, como oyeron, estamos usando el ciclo A. Y la razón que usamos el ciclo A es que estamos entrando en una etapa de la Cuaresma que es un poquito más intensa, y ayer por la noche hicimos el primer escrutinio de los 5 hermanos y hermanas que van a ser bautizados en la Pascua de Resurrección de este año. Así que aquí en la parroquia tenemos 5 de nuestros hermanos que están caminando hacia el bautismo. Es lindo poder compartir con ellos, y cuando tenemos lo que se llaman los elegidos, porque ya el fin de semana pasado fueron elegidos por el arzobispo para poder recibir el regalo, la gracia del bautismo, pues ya cuando tenemos elegidos, pues parte de lo que nos pide la Iglesia es que sigamos ese ciclo A, porque es un ciclo que es conducente a entender los sacramentos pascuales, que es para ellos precisamente, pero es un recuerdo para nosotros también, que estamos llamados durante la Cuaresma a escuchar al Señor. El grito de la Cuaresma es precisamente el que oímos el miércoles de ceniza: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y este primer escrutinio que se hace con los elegidos les recuerda que están llamados a cambiar de vida, que el bautismo no es un día, que el bautismo nos compromete a una vida cristiana por el resto de nuestra vida. Entonces es el reto de esa vida cristiana y se nos recuerda, y para nosotros es también un mensaje importantísimo recordar que este camino de la Cuaresma es el camino de regresar a la casa. La Iglesia, una vez al año, coge la oportunidad de recordarnos: vengan a casa, regresen a su casa, vengan a donde Dios, que los ama. Y esa es la invitación siempre de la Cuaresma, una invitación a volver a nuestro Dios. Y una cosa que es importante es que nos demos cuenta que en la Iglesia tenemos 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. Los sacramentos son caminos de gracia que nos ayudan a acercarnos a Dios, y yo meditaba para esta homilía que hay un sacramento que es muy importante, que nos ayuda a recibir la gracia de Dios, que es el sacramento de la penitencia. A veces lo llamamos confesión, el sacramento de la reconciliación, pero ese es un llamado durante la Cuaresma de regresar. Si usted no se ha confesado hace un año,
si este año no se ha confesado, es la invitación de la iglesia: vaya a confesarse, confiésese, vaya donde Dios a recibir ese sacramento. Así que ese es el llamado, y en cierta manera lo mezclo un poquito con lo que en la iglesia llamamos dirección espiritual. Están muy relacionados, porque a veces vamos a confesarnos, pero lo que estamos hablando requiere un poquito más de tiempo. A mí me pasa muchas veces que viene alguien a confesarse, saca un tema, y yo me doy cuenta, si vamos a empezar a hablar de este tema, vamos a estar hablando por 1 hora. Y hay una fila esperando, no podemos hablar 1 hora en ese momento, así que hay que decirle: venga más tarde, llámeme, déjeme saber y podemos conversar más. Pero esas dos realidades están muy conectadas. La confesión a veces nos lleva a la dirección espiritual, la dirección espiritual nos lleva también a la confesión. O sea que es ese momento de encuentro con el Señor, de entender lo que estamos haciendo. Yo pensaba en mi propia vida, mi primer director espiritual, yo tenía 16 años, estaba en escuela superior. No era sacerdote, obviamente, no se puede ser sacerdote a los 16 años, pero mi primer director espiritual, y estaba haciendo un recuento. En 47 años yo he tenido 6 directores espirituales. 6. No está tan mal, son como un director cada 8 años, más o menos. Algunos no he podido seguir por circunstancias. 2 de ellos, el padre Elworthy, que era un redentorista, el padre White, que era diocesano, murieron. O sea que obviamente cuando mueren nos encomendamos a ellos que desde la otra vida nos ayuden, pero ya no podía ser mi director espiritual. Algunos son por circunstancias de trabajo. Como a mí me hicieron rector, presidente del seminario, mi director espiritual era uno de la facultad. Entonces hay un conflicto de interés. Uno no puede, como rector, confesarse con alguien, ¿verdad? Porque son cosas que hay conflicto de interés, porque las cosas que se tratan en el seminario pues afecta a otra gente. Así que por circunstancias tuve que cambiar, pero eso es una bendición en cierta manera. Y nuevamente lo que estoy hablando, ¿qué es la dirección espiritual? Es poder tener, puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa como Sorbic, que está aquí con nosotros, inclusive puede ser un laico comprometido que camine con el Señor, que nos puede ayudar, pero todos necesitamos tener un sitio donde podemos abrir nuestra alma y nuestro corazón y poder hablar de nuestra espiritualidad. Y los que tienen a veces inclusive amistades con quienes pueden hacer eso, no es todo el mundo. Nosotros no compartimos nuestra vida ni nuestra realidad espiritual con todo el mundo, pero los que tienen la dicha, que tienen a alguien con quien pueden hacer eso, eso es una bendición de Dios, con quienes podemos hablar de corazón, que podemos decir cómo realmente nos sentimos. Y obviamente parte de la dirección espiritual es tener un lugar donde podemos hacer eso. Así que nuevamente lanzo la exhortación por segunda vez, y quizás viene una más. Si no se han confesado en este año, la iglesia les está diciendo: vengan al sacramento de la confesión. Entonces ese es un principio, por ahí empieza ese camino. Y lo decía porque al pensar en las lecturas, hoy tenemos una lectura de la mujer samaritana en el Evangelio. Esto es una lectura iconográfica de la Biblia, ¿no? Mucha gente ha comentado sobre esta lectura, hay pinturas sobre esta lectura, hay canciones sobre esta lectura. Santa Teresa de Ávila le fascinaba la escena de la mujer samaritana y el pozo de Jacob. O sea que santos han meditado en esto. Pero si piensan un poquito, esta escena del Evangelio, y por eso la iglesia lo pone durante este tiempo de la Cuaresma, es una trayectoria de lo que debiéramos reconocer a través del sacramento de la penitencia, a través de la dirección espiritual. Empieza con una conversación bien sencilla sobre el agua. Están hablando del agua. ¿Quién no le interesa el agua? ¿Quién no habla de que tiene sed? Y ese es el principio. Es una simple conversación. Jesús estaba cansado del camino, tenía sed y le pide agua. ¿Qué puede ser más sencillo? Pero empieza una relación, empieza una conversación que poquito a poco se convierte en algo un poquito más profundo, porque ahora Jesús le dice: busca a tu esposo y regresa. Y ella le dice:
yo no tengo esposo. Y Jesús le profetiza, es verdad lo que acaba de decir, porque has tenido 5, con el que vives ahora no es tu esposo, 6. Algunos escrituristas dicen que Jesús es el 7º hombre de su vida, ¿verdad? Es el 7º que llega a su vida, el número perfecto para los judíos, pero en esta relación con Jesús es la perfección de la relación para la samaritana, que no encontró con esos primeros 6 hombres. Y ahora va a encontrar en este hombre que le habla, que va a empezar a compartir. Fíjense que interesante, porque ahora ya está compartiendo cosas personales, cosas que no son fáciles de hablar. Uno no está hablando de las cosas personales con cualquier persona. Tiene que ser gente especial con quien uno comparte las cosas personales. ¿Y cuál es el próximo tema? La religión. Empiezan a hablar de religión. Empiezan a hablar de dónde es el monte donde hay que adorar a Dios. Empiezan a hablar de cómo deben ser los adoradores del Padre. Fíjense los 2 temas, ¿verdad? Son temas importantes para la confesión y la dirección espiritual. Es el tema de la vida personal y es el tema de la fe, de mi camino en fe. Y las 2 salen en ese diálogo con Jesús y la samaritana. Y entonces de momento ella se da cuenta que este no es un hombre cualquiera, porque le profetiza, y ella se da cuenta. Es interesante porque en cuanto Jesús le empieza a hablar del esposo, ella le cambia el tema a la religión, ¿no? Como que no le gustó mucho el tema originalmente y le cambió el tema, como a veces conocemos gente que cuando le están diciendo algo que no le gusta, le cambia el tema, vamos a hablar de otra cosa. Eso hace, pero empiezan a hablar de ese tema tan importante y ya ella se da cuenta que este hombre no es normal, no es cualquier hombre. Y cuando Jesús le dice, al haberle dicho a ella, estamos esperando al Mesías, le dice, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Allá hay un descubrimiento, allá hay un cambio de vida. Se da cuenta que esto le va a cambiar la vida. Y saben, no sé si se fijaron en ese detallito del Evangelio, pero ella, en cuanto se da cuenta de esto, ¿qué hace? Deja el jarro de agua que había traído, ese cántaro de agua, lo deja tirado y se va al pueblo. O sea que ella había venido a buscar agua, pero ahora ya eso no importa. Lo dejó tirado porque ahora va convencida de que he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Otra imagen, ¿verdad? Esa experiencia es interesante porque yo sé que hay algunos aquí que son muy devotos al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Me ha dicho todo lo que he hecho. Irse a confesar con el Padre Pío era cosa seria, porque antes de entrar al confesionario ya él sabía. No creo que sea una experiencia muy agradable, pero era una experiencia de conversión, ¿no? Es lo que queremos. Entonces, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y ahora qué hace ella? Va al pueblo para invitar a otros a que vengan a donde Jesús. Fíjense, ¿verdad? Ven el trayecto ese. Una conversación bien sencilla, donde empiezan a hablar de temas importantes, donde se revela Jesús como el Mesías y donde hay un cambio de vida que me va a llevar ahora a buscar a otros para que vengan, y eventualmente los otros decían, ya no necesitamos tu testimonio, busca a otros porque ya nosotros estamos convencidos también. Qué linda esa jornada, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que es este tiempo de Cuaresma. Así que, tercera exhortación: si llevan un año sin confesarse, la iglesia dice, regresen a casa, vengan a confesarse, busquen. Yo sé que a veces no es fácil, obviamente yo tengo mi director espiritual, no tengo ningún sacerdote que viva conmigo, sería muy fácil así porque me pudiera confesar posiblemente, pero el que busca, encuentra, el que busca, encuentra. No es tan difícil, lo podemos hacer y todos estamos llamados a eso. A veces la gente viene a confesarse y lo primero que me dice, padre, yo no he robado ningún banco ni matado a nadie. Es como si fueran los únicos 2 pecados que existen. Yo tampoco he robado ningún banco ni he matado a nadie. El Papa se confiesa todas las semanas y tampoco ha robado ningún banco ni ha matado a nadie. Pero es que como que hemos reducido la confesión a robar un banco y a matar a alguien. Y si no he hecho nada de eso, pues estoy bien. No. Fíjense qué lindo el examen de conciencia. Esta mujer samaritana tuvo la bendición, la dicha de que el Hijo de Dios la dirigió en su examen de conciencia. Precioso. Él mismo la va llevando, la va dirigiendo y le ofrece el perdón
de sus pecados. Así que vamos hoy, hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma. Hacemos un compromiso que tenemos que compartir nuestra realidad personal y nuestra realidad espiritual. La confesión, la dirección espiritual, las buenas amistades nos ofrecen esa posibilidad que podamos hablar de dónde estamos, de qué está pasando, de qué nos sentimos. Y este Evangelio de la mujer samaritana nos hace no solo ese recordatorio, sino esa gran invitación. Amén.